Terminé de ver la serie Breaking Bad y en un capítulo especial aparece y hablan de Chile, Santiago de Chile, Viña del Mar, porque el protagonista, el mero mero de la droga, que es Gus, viene de Chile y su alumno, en un principio, que era la persona que le iba a hacer la metanfetamina, también estudió allá, así que se viene la historia. No sé si ustedes también han escuchado el tema de Anita Tijoux de 1970, que también aparece. Así que todo calza, weón. Empezar a reaccionar a estos capítulos. Creo que encontré como 5 o 6 videos que hablan de esto. Recuerden que estoy en Estados Unidos, mi nombre es La Belenusa y nosotros acá fabricamos estas poleritas bordadas de países. Tenemos variedad en tallas países, así que para que vayan a ver la página www.dabel.live. Es una reunión donde llegaron a México para poder exportar la droga, literal. Ladio, esta nueva metanfetamina cristalizada es más adictiva, más potente que la cocaína, lo cual significa que se moverá en grandes cantidades. Pero lo más importante es que es totalmente artificial. Le podemos mostrar cómo fabricarla aquí mismo en México. Y usted se queda con todas las ganancias. A mis hombres sí les gusta su producto, es verdad. Sí, claro. Héctor, ¿qué te pasa, hombre? ¿Cómo no le ofreces a los invitados unas copas? Ándale, pues. Bueno, entonces, tú eres todo un talento, ¿no? Apuesto que aprendiste a cocinar de tu mamá. ¿No? No es cierto. Pero eso de la química. Yo estudié en la Universidad de Santiago de Chile, don Eladio. Sí, y Gustavo, él pagó por mi educación. ¿Ah, sí? Tengo 2 licenciaturas, una de bioquímica y otra en ingeniería química. Por la mínima inversión de capital, podemos montar un laboratorio para usted y entrenar a su gente para producir metanfetamina de alta calidad en grandes cantidades. Fantástico. Yo quiero que me digas una cosa. Si tú eres el cocinero, ¿para qué lo necesito a él? Señor. Businessman. ¿Por qué tengo que hacer negocio con un hombre que me falta respeto? Tratando de negocios bajo mis narices, sin pedirme permiso a mí. Y que me manipula para hacer esta reunión frente de mis hombres. ¿Para qué te quiero? Don Eladio, por favor, yo no vendí nada. Le pido disculpas si no ofendí con mi método de conseguir esta reunión. Yo simplemente tomé la iniciativa. No fue intención insultarlo. Don Eladio, Gustavo no lo quiso ofender. Yo conozco a Gustavo como si fuera un hermano. Para mí, este hombre es la persona más leal, más honorable que yo he conocido. Él me salvó del barrio pobre de Santiago. Este hombre me hizo el hombre que soy hoy. Don Eladio, Gustavo es un genio y le hará millones de dólares. Solamente deje que su corazón lo perdone por este pequeño error. Por favor. Él es mi compañero, sí. Yo lo necesito. Él es mi compañero. Por favor, se lo pitió, weón. Oh, se lo pitió. Se lo pitió. Se pitió al cocinero, weón. ¿Cacharon que estudió en Santiago de Chile? Viene de ahí viene la droga acá, pero la real. Míralo, tú le hiciste eso. Ahora, míralo. Escúchame. La única razón por la cual tú estás vivo y él no es porque yo sé quién eres tú. Pero entiéndeme bien, ya no estás en Chile. Mi consejo, quédate con los pollos. ¿Ah? Gus
Este señor, él tiene como una empresa de pollos con la que con eso lava dinero, puede exportar la droga por medio de sus baldes de pollo, weá. Entonces así es como que el loco llega a México. Se pidió esa es como una de las partes en donde habla de que el loco estudió en Santiago de Chile para obviamente ser el cocinero de Gus, que después guay. Ahora les voy a mostrar la otra parte, porque la DEA está investigando a Gus y aquí vuelven a nombrar a Chile. Aparece también la dictadura de Pinochet, porque por esa razón el loco emigró a Estados Unidos. Is Gustavo Fring your real name? Is it my real name? I know you're a Chilean national, but there are no records of you ever living there. Really? I mean, records show that you immigrated to Mexico in 1986, and then a couple years later you were granted an entry visa to the United States. But there's no record of Gustavo Fring ever having existed in Chile, which I find, I don't know, strange. No, really, it isn't. General Pinochet's government was guilty of a great many sins. First and foremost were its human rights abuses, but it was also notoriously unreliable at keeping records. I'm sure if you keep digging, you'll find me. Pero es chileno, weón, el Gus es chileno, el mero. Encontré como otro tipo de resumen. Bueno, por más extraño que parezca, incluso los datos más básicos de este personaje son algo limitados. Para empezar, su mismo nombre, Gustavo Fring, muy probablemente sea falso, ya que en la serie muchos personajes como Hank han sospechado sobre su identidad, pero ese detalle lo analizaremos más adelante. Pero comenzando por lo que sí sabemos, su fecha de nacimiento sería entre finales de los 50 y principios de los 60, ya que debería tener una edad semejante a la de Walter White. Además, sabemos con certeza que nació en Chile, ya que mucha información nos indica eso. Claro, ignorando el hecho de que no habla con un acento chileno, pero eso se debe al poco dominio que tiene Giancarlo Esposito en ese idioma. Igual como que dicen de que Gus no habla chileno, pero como que le hacían en inglés, entonces no sé, es como rara la wea. Pero bueno, según lo que sabemos por la serie, él procede de este país, aunque no se puede especificar una ciudad o lugar exacto de referencia. Pero gracias a una importante conversación que Gus tiene con Héctor Salamanca en el capítulo 6 de la cuarta temporada, en Better Call Saul, sabemos información muy reveladora de su pasado. Gus vivió con sus hermanos en una situación de extrema pobreza, en una choza construida con desechos, en las montañas cerca de un pueblo. Sobre su familia o parientes cercanos, solo se nos ha nombrado a sus hermanos, por lo que Gus tendría como mínimo 2. Y en cuanto a su madre y su padre, Gus hace alusión a ella, cuando prepara un platillo chileno, que según él es una receta de su madre. I hope you like paella marina. Indeed, it's just like my mother used to make it. This is a Chilean dish. Esa no me la sabía. Y aparte de esa mención, no se sabe más de ellos, por lo que en general se desconocen totalmente. Infancia. Un hecho de relevancia en la vida de Gustavo y de los pocos que sabemos ocurriría a los 7 años, cuando hizo crecer una planta de lúcuma que su familia había desahuciado, con lo que Gus y sus hermanos pudieron alimentarse y también empezó a vender fruta de esta misma en el pueblo. Todo iba bien para el pequeño empresario, hasta que un día encontró un coatí, una especie de mamífero similar a un lémur que habita en las selvas sudamericanas y partes de Centroamérica. Se había comido la mayoría de las frutas. Gus hizo una trampa, donde el animal cayó, pero este, aunque herido, se liberó y se escondió debajo de la casa, y Gus esperó pacientemente por horas hasta que este salió y lo capturó, pero en lugar de matarlo, decidió quedárselo y prolongar su sufrimiento. Esta anécdota que Gus nos narra es de suma importancia para entender al personaje. Nos cuenta sus orígenes y el ambiente en el que se vio obligado a vivir, como alguien que vivió en la pobreza, y nos da un precedente de la inteligencia y habilidad en los negocios que tenía desde temprana edad. Además, nos deja ver la verdadera personalidad de este, como una persona fría, inteligente y vengativa. Pero también llegué a considerar la opción de que esta historia fuese falsa, sabiendo el misterio que maneja el personaje, pero analizando bien, creo que esta información es real. Verán, solo necesitamos analizar el contexto del que sale esta reveladora información. En un oscuro cuarto de un hospital tenemos a un Héctor Salamanca inconsciente, después de haber sufrido una parálisis cerebral. Gus se siente observarlo, y hay que recordar el odio y rencor que siente hacia el cártel de Don Eladio, pero sobre todo a Héctor, debido a lo que le hizo a su compañero Max Arciniega, pero sobre todo a Héctor, el contexto de donde sale esta información es íntimo y personal.
hacia esa persona que dejó marcado a Gus por años, por lo que considero que lo contado en esta escena es una de las pocas cosas reales que sabemos del pasado de este personaje. Pero bueno, esta información nos ayuda a teorizar lo que pudo haber hecho Gustavo Fring en los posteriores años de su vida. Juventud. Bueno, ya sabemos cómo vivió Gus en sus primeros años, pero en lo que respecta a su vida antes de llegar a México en 1986, no es de sorprender que también sea un misterio. Por lo que para llenar este hueco en la historia de este personaje, nos basaremos en la personalidad y las decisiones que este pudo haber tomado, y también usaremos de referencia algunas situaciones reales que ocurrieron en esa época. Y con eso también respondemos a la pregunta, ¿cómo salió Gus de la difícil situación en la que vivía? Pues empezando por mencionar hechos reales, en Chile durante la década de los 70 y 80 era una etapa llena de conflictos, como la lucha de clases sociales, problemas económicos, problemas políticos internos y externos, y a eso sumémosle una hiperinflación y en consecuencia una crisis económica. Es aquí donde podemos incluir a un joven Gustavo Fring, tratando de salir adelante ante la difícil situación que se presentaba en su país. Sabemos de sobra la inteligencia y ambición que este personaje tenía desde pequeño, por lo que basándonos en situaciones acontecidas en la vida real, hay dos elementos que se pueden relacionar al pasado de este personaje: el narcotráfico y la dictadura de Augusto Pinochet. Ok, no quiero profundizar mucho en estos temas, sobre todo en la política, ya que la historia de Chile durante esa época es algo confusa y con varias opiniones, pero no es descabellado pensar que para mejorar su situación y salir adelante, un joven Gustavo se involucrara con ciertos grupos de poder, como por ejemplo el gobierno chileno o alguna organización criminal como un cártel de drogas de ese país. Pero basándonos en una información que reveló Vince Gilligan, que la pueden encontrar en la wiki de Breaking Bad, Vince dijo que Gus pudo haber estado involucrado de alguna forma en la dictadura militar de Augusto Pinochet, y de hecho hay dos pruebas que apoyan esta suposición. La primera, Gus y su compañero Max Arciniega, de quien hablaremos más adelante, se fueron de Chile en 1986, fecha que en la vida real coincide con el intento de asesinato de Pinochet cerca de Santiago de Chile. Además, en el capítulo 8 de la cuarta temporada de Breaking Bad, Hermanos, Don Eladio le dice entre otras cosas a Gus que ya no está en Chile. Y también Don Héctor, en un flashback, se refirió a Gus como el gran generalísimo, pudiendo sugerir que este contaba con cierta influencia y poder en ese país. Por lo que se puede pensar que Gus, en Chile antes de 1986, contaba con algún tipo de poder, pudiendo sugerir que formaba parte o tenía conexiones con el gobierno corrupto de Pinochet, quizás siendo alguien de alto mando, como un militar. O también puede ser que tuviera el respaldo de alguna organización criminal, o inclusive las dos cosas a la vez, ya que según mucha información y testimonios durante esa época el gobierno chileno tenía lazos con el narcotráfico, incluso usando organizaciones gubernamentales como tapadera para producir drogas, como la llamada cocaína negra. Pero de cualquier forma que fuese, se puede intuir que Gus en su juventud formó parte de algún grupo, llegando a obtener cierto grado de influencia, poder y recursos. Pero bueno, ya teniendo una idea de cómo Gus durante su juventud pudo haber obtenido dinero y poder, ahora podemos seguir, y aquí es donde toca hablar de un personaje de gran relevancia en la vida de Gustavo Fring: Max Arciniega. Aquí es donde entra Maximino Arciniega, el socio de Gustavo y cofundador de los Pollos Hermanos, empezando por plantear la pregunta: ¿cómo y cuándo se conocieron? Bueno, según lo que el propio Max nos deja saber de su pasado, gracias a la conversación que este tuvo con Don Eladio, en el flashback del capítulo Hermanos, Max, al igual que Fring, creció en la pobreza en Chile, pero Gus lo ayudó, sacándolo de los barrios bajos de Santiago de Chile y pagando su educación universitaria. Ahora, decir una fecha en la que se conocieron es difícil, por no decir imposible, pero debió ser después de que Gus ya tuviese los recursos para pagar la educación de Max. Continuando con su historia, Max tenía grandes habilidades para la química, lo cual sería una razón de peso para que Gus pagara sus estudios, ya que si bien fue para desarrollar su potencial, también se puede intuir que fue para que Max aprendiera los conocimientos necesarios para encargarse de la producción de drogas, como la metanfetamina y la cocaína, y así formar una asociación entre ambos, tal como Walter y Jesse, ya que se puede suponer que Gus trabajaba con el polvo mágico, ya que esa era la sustancia más traficada en Chile en ese tiempo. Por lo que Gus, al saber de los conocimientos y talento de Max en esa área, explicaría de forma convincente el por qué pagó sus estudios en la Universidad de Santiago de Chile, donde Max obtendría 2 licenciaturas, específicamente en Ingeniería Química y Bioquímica. Y en resumen, Gus y Max se conocerían y se volverían muy cercanos. Yo por lo menos no sabía que Chile tenía así como tanto que ver con la serie de Breaking Bad. Bueno, ya sabemos cómo fue la vida temprana de Gus, su presunta juventud como alguien que formara parte de algún grupo de poder, donde conseguiría notoriedad y dinero.
y además cómo este conoció a Max y cómo se asociaron en la producción de sustancias ilícitas. ¿Qué pasó en Santiago de Chile? Bien, ahora repasando lo que sabemos. Gus en Chile tendría cierta notoriedad, teniendo poder y dinero, ya que presuntamente este formaba parte o habría formado parte de una organización de poder. En alguna fecha desconocida, Max Arciniega y Gus se conocerían y se volverían socios y amigos muy cercanos, ya que lo sacó de las calles de Santiago y pagó su educación en la Universidad de Santiago de Chile, probablemente con la intención de que éste desarrollara su potencial y tuviera los conocimientos para la creación de narcóticos, como la metanfetamina, por ejemplo. Además, se intuye que este suceso ocurrió antes o durante 1986, ya que Max y Gus llegaron a México en ese año. Además, en el mencionado capítulo Hermanos, Hank le dice a Gus que no encontró nada de información de él en Chile antes de 1986, y Gus comenta que fue debido al desastroso gobierno de Augusto Pinochet, la razón por la que no se encontraron registros de él. Pero sumado a todo eso, tenemos el dato más importante, diría yo, y es que Peter Schuller estuvo involucrado en ese acontecimiento. Recuerden que ese personaje era el encargado de la división de comida rápida en la compañía alemana Madrigal, que era dueña de los Pollos Hermanos, además de que era gran amigo de Gustavo, y tal como se ve en el capítulo 7 de la quinta temporada de Better Call Saul, ellos tienen una reunión, y Gus le recuerda lo que Peter hizo por él en Santiago. Do you remember Santiago? The two of us, our backs to the wall. Y fue algo que Gus nunca olvidará. I will never forget what you did. Por lo que indiscutiblemente fue algo que involucró al alemán Peter Schuller. Fuera de esos datos, no sabemos mucho más de forma sólida sobre lo ocurrido. Conocemos que Gus, Peter, Max y tal vez Lydia saben lo que pasó en Chile, pero además otros personajes saben ese suceso, tal como se vio en el capítulo 1 de la quinta temporada de Better Call Saul, donde Lalo Salamanca le recuerda eso a Juan Bolsa. Con él, todo es negocio. Como lo que pasó en Santiago, eso también era negocio. Además, la ya mencionada escena del capítulo Hermanos, ya que después de que Don Héctor matara a Max Arciniega, Don Eladio le dice a Gus que ya no está en Chile. Además, le dice que él está vivo solo porque él sabe quién es Gus en realidad. Por lo que se puede sugerir que Don Eladio y otros capos del cartel, como Juan Bolsa y Don Héctor, saben lo que pasó, y probablemente también conocen la influencia y poder con la que Gus contaba en Chile. Ahora, tomando esos datos, se puede pensar que durante la década de los 80, Gus Fring y Max Arciniega tenían una conexión con Peter Schuller. Refugiándonos en hechos reales, en Chile durante esa época se exportaban narcóticos a otras partes del mundo, como Estados Unidos y países de Europa, entre ellos Alemania, y no puedo evitar el hecho de que en la ficción la compañía Madrigal es una multinacional que tiene sedes en varios países, incluido Alemania. Además, el propio Peter Schuller es de ese país, por lo que es posible que Peter formara un acuerdo entre él y Gus para el contrabando de narcóticos desde Chile. Y además, él y Gus tenían una fuerte relación de amistad, y aunque desconozcamos cómo Peter traficaba drogas en Alemania, según lo que sabemos de Breaking Bad, en Madrigal solo Peter y Lydia sabían del imperio criminal de Gus Fring, ya que incluso el CEO de la empresa desconocía esas operaciones ilegales. Pero como les mencioné anteriormente, Peter y Gus estaban involucrados en el negocio del narcotráfico, y en algún momento estuvieron en una situación donde estaban con sus espaldas en la pared. No sé si es algo literal, pero quedémonos con el hecho de que estaban metidos en un gran problema. Así que lo pueden encontrar en La Belenusa. Soy la representante legal de chileno en el extranjero. Cosa que sería lo que pasó en Santiago de Chile. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es ese gran problema o motivo por el que ellos estaban en peligro? Puede ser muchas realmente, pero si eso involucraba a una persona de importancia como Peter Schuller, probablemente sea que algún organismo o grupo importante tenían en la mira y ponían en peligro a Gus, Peter y a Max. Quizá fuese la DEA, una organización rival o hasta incluso el propio gobierno de Pinochet, por no decir dictadura, que fue de 1973 a 1990. Ya que, como les mencioné anteriormente, según varias fuentes, el propio gobierno chileno contrabandeaba narcóticos, como cocaína, a Europa, ya que varias declaraciones ligan el gobierno de Pinochet con el narcotráfico, por lo que también se puede creer que el propio gobierno de Chile estaba involucrado en esa actividad, pero independientemente de qué organización o grupo fuera, debió ser una situación extrema, en la que el negocio y las vidas de los mencionados estaban en peligro. Pero en resumen, estaban siendo amenazados por un grupo de gran importancia, quizá la DEA, el gobierno corrupto de Chile, o hasta manifestantes de extrema izquierda que querían derrocar a Pinochet en ese tiempo. What about Chile? If I can't find any trace of you before 89, I seriously doubt Schrader can. Por lo que se puede pensar que Peter ayudó a Gus y
No me acordaba de esa parte. Mi abuela. Quizá también a Max a desaparecer totalmente de los registros de Chile. O quizás el propio Ghost tenía influencia en el gobierno y él mismo pudo haber borrado toda su información concerniente a su vida en ese país. Y bueno, ahora sabiendo eso, ¿recuerdan lo que les mencioné al principio? ¿Que probablemente el nombre de Ghost fuese una identidad falsa? Bueno, pues esto lo confirma aún más, ya que no creo que alguien tan precavido o inteligente como Ghost, sabiendo que era buscado, continuara usando su mismo nombre, por lo que es posible que Gustavo Fring, tal como lo sospechó Hank, no fuese el verdadero nombre de este personaje, y que fuese solo una nueva identidad para despistar a sus perseguidores. Y con eso, Ghost emigraría con Max a México, donde abrirían el primer local de los Pollos Hermanos, curiosamente en Michoacán, que es un lugar donde el cártel de Don Eladio operaba, y además es el lugar de origen de la familia Salamanca, como se ha insinuado en varias ocasiones, por lo que esto explicaría por qué Ghost y Max presuntamente habrían elegido ese lugar, ya que Michoacán es uno de los lugares clave del narcotráfico en México, por lo que probablemente ya sabían de las conexiones que tenía ese lugar con el cártel Juárez, en Chihuahua. Pero como sea que fuese el caso, el par de hombres llegarían allí, y con el primer restaurante de los Pollos Hermanos abierto, Max Arciniega sería el que cocinaría tanto el pollo como la metanfetamina, y luego daría muestras a la gente de Don Eladio, para llamar así su atención, y en 1989 lograrían conseguir una reunión con él, para convencerlo de trabajar con ellos y usar su producto, tal como vemos en la escena flashback del capítulo Hermanos. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasaría después. Solo te faltó el tema de Anita Tijoux, nada más. Vayan a suscribirse al canal ahí del amigo Héctor Elqui y aparte al de la Belenusa. Obvio que sí. De verdad que tienen que verla porque tiene así como su trama en relación a la droga, de la metanfetamina. Y el jefe es chileno. Igual como que toda la vida de él, de Gus, pasa al final de los capítulos porque ya al loco lo están investigando. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Les dejo la invitación a la que vayan a ver la serie porque Chile está presente. Así que recuerden seguirme en las redes sociales. Soy la Belenusa. Me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en TikTok. Soy la representante legal de los chilenos en el extranjero. ¡Ah!